La Biblia en un año. Día 238. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Oseas, hijo de Elá, tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a dioses, y destruyó todas las imágenes de Astarté. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como a un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso, Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades, hasta Gaza y sus fronteras. Los asirios conquistan Samaria. Durante el 4º año del reinado de Ezequías, llegó Salmanasar, rey de Siria, y rodeó la ciudad de Samaria. Era el 7º año del reinado de Oseas en Israel. Después de mantener rodeada la ciudad durante 3 años, Salmanasar se apoderó de ella. Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Asiria y los ubicó en Halag, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que habían hecho con él. El rey de Asiria invade Judá. Ezequías tenía ya 14 años gobernando, cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Senaquerib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas. Entonces Senaquerib le pidió a Ezequías un impuesto de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado a poner, y se lo entregó a Senaquerib. Después Senaquerib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estanque de Siloé, por el camino que va a los talleres de los teñidores de tela, y mandaron a llamar a Ezequías. Pero el rey no salió, sino que envió a Eliaquim, encargado del palacio, y a Sebna y a Joán, sus 2 secretarios. Entonces, uno de los oficiales asirios les dio este mensaje para Ezequías: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra, no bastan las palabras. Hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Y si me dices que confías en Dios, entonces, ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adore solamente en Jerusalén? Si no tienes con qué atacarme. Si tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. Eliaquim, Sebna y Joac le dijeron al oficial asirio: por favor,
no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio le respondió: el rey de Asiria me envía a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. Será tanta el hambre y la sed que tendrán, que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios, porque él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después lo llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirle que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amat, Arpad, Sefarbaín, Ivá y Ená pudieron salvar a Samaria de mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada, porque el rey les había ordenado no contestar. Después Eliaquín, Sebna y Joac rompieron sus ropas en señal de angustia y fueron a contarle al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Dios salva a Judá. Cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje de Sennacherib, se puso muy triste, y para mostrarlo se rompió la ropa, se puso ropa áspera y se fue al templo. Luego les pidió a Eliaquín, a Sebna y a los sacerdotes más ancianos que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Como ya se ha dicho, Eliaquín era el encargado del palacio y Sebna era secretario del rey. Todos ellos fueron vestidos con ropa áspera para mostrar su tristeza, y le dijeron al profeta: el rey Ezequías dice que hoy es un día de luto, de castigo y de vergüenza. Ya hemos perdido las fuerzas. Estamos completamente desanimados. Ojalá que Dios haya escuchado los insultos que el oficial de Sennacherib lanzó en contra del Dios de Israel y que lo castigue. Pídele a Dios que ayude a los israelitas que aún quedan con vida. Isaías le respondió: denle al rey este mensaje de parte de Dios. No tengas miedo de los insultos de ese soldado. Yo haré que el rey Sennacherib reciba una mala noticia que lo obligue a regresar a su país, y allí lo matarán. El oficial asirio se enteró de que Sennacherib, su rey, se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró a Sennacherib luchando contra Libná. Allí Sennacherib supo que el rey Tirhaka de Etiopía había salido a luchar contra él. Entonces le mandó un nuevo mensaje a Ezequías: Ezequías, rey de Judá, tú confías en tu Dios, pero no te dejes engañar por él cuando te dice que yo no conquistaré Jerusalén. Como bien sabes, los reyes de Asiria han destruido por completo a cuanto país quisieron. No creas que tú te vas a salvar. Cuando mis antepasados destruyeron a países como Gozán, Harán, Refet y a la gente de Bet-Edén que vivía en Telasar, ni sus dioses pudieron salvarlos, ni tampoco pudieron los reyes de Amat, Arpad, Sefarbaín, Ivá y Ená. Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró diciendo: Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención. Mira lo que nos está sucediendo. Escucha lo que dijo Sennacherib para ofenderte a ti, el Dios de la vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios, y que han echado a sus dioses al fuego. Pero en realidad, esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por manos humanas, y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios.
Después, Isaías le mandó este mensaje a Ezequías: Nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Esto es lo que dice Dios de Sennacherib. A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. ¿Pero acaso no sabes, Sennacherib, que fui yo quien te permitió hacerlo? Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Por eso destruyes ciudades fortificadas y las transformas en un montón de escombros. Por eso dejas sin fuerza a sus habitantes y los confundes y llenas de miedo. Y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Sennacherib, yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes, y sé que te enojaste contra mí. Te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero voy a ponerte un gancho en la nariz como se les pone a los bueyes y un freno en la boca como se les pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Después, Isaías continuó diciéndole a Ezequías: Voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes que producen mucho fruto. Porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Dios quiere que sepas que Sennacherib no entrará a Jerusalén, no disparará ni una sola flecha, no la atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche, el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente, el campo estaba lleno de muertos. Entonces Sennacherib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive. Pero un día, mientras Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo mataron, y luego escaparon a la región de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esar-Adón. Dios protege la vida de Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. En esos días, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías. Luego ordenó que preparara una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ezequías le preguntó: ¿y cómo voy a saber que sanaré y que podré ir al templo dentro de 3 días? ¿Qué señal me vas a dar? Isaías le respondió: dime tú, ¿qué señal prefieres? ¿Quieres que la sombra en el reloj del sol se adelante 10 grados? ¿O prefieres que retroceda? Ezequías contestó:
Que la sombra se adelante es fácil. Lo difícil es que retroceda. Prefiero que retroceda 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así. Y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Acaz. Los mensajeros de Babilonia. Merodach Baladán, hijo de Baladán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo. Así que le envió mensajeros con cartas y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida y les mostró todos los tesoros del palacio, el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y las armas y todo lo que había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el reino, y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó: ¿Y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Isaías le preguntó: ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: todo. Les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas. Entonces Isaías les dijo: escucha este mensaje de parte de Dios. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También a algunos de tus hijos se lo llevarán a Babilonia, y allí los harán esclavos, y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey. Así que le respondió a Isaías: si así lo quiere Dios, está bien. Muerte de Ezequías. Todo lo que hizo Ezequías, todas sus hazañas y cómo construyó el estanque y el canal para llevar agua a la ciudad, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar.